Hola, buenas tardes. Hoy vamos a empezar un tema nuevo que es equilibrio estático. Nosotros en el tema, hace dos temas anteriores, vimos fue equilibrio dinámico y vamos a ver equilibrio estático. Sí, es un equilibrio de un cuerpo rígido sometido a varias fuerzas. Para eso tenemos que ver la suma de momentos en el plano. Ya sabemos cómo calcular los momentos. Luego veremos las reacciones de apoyo en un cuerpo, y finalmente veremos las ecuaciones de equilibrio estático aplicado a sistemas sencillos. Entonces, para empezar, vamos a ver el teorema de Variñón, en qué consiste, para saltar próximamente a la suma de momentos en el plano. Hemos visto en el tema de momento de una fuerza que al aplicar una fuerza en un punto A, en un sólido rígido con un eje de rotación O, aplico la fuerza en el punto A, se crea un momento y el cuerpo rota. Alrededor del eje de rotación. Entonces, si tengo el vector posición del punto A con respecto a O y tengo el vector fuerza ya definido, puedo calcular el momento resultante. Entonces, ya repito, con el vector posición de un punto de aplicación de una fuerza, ya puedo calcular el momento resultante. Aquí un ejemplo que se resolvió. Tengo una barra y se le aplica una fuerza de 100 libras hacia abajo en un punto A. Se calculó el vector posición de A, tengo la fuerza y calculo el momento resultante. Y me resultó menos 1200 libras pulgadas. Fíjense, el signo, el sentido es en el sentido de las agujas del reloj. Quiere decir que es un sentido negativo. Ahora, ¿qué pasaría? Varias fuerzas, F1, F2 y F3, que tienen el mismo punto de aplicación. Eso quiere decir que son fuerzas concurrentes. Todas están en el mismo punto de aplicación. Tengo la fuerza F1, F2 y F3. Vamos a calcular el momento a cada una de las fuerzas, pero todas tienen en común que es el mismo punto de aplicación A. Entonces tengo el vector posición, puedo calcular el momento 1 de la fuerza 1, puedo calcular el momento debido a la fuerza 2 y el momento de la fuerza 3. ¿Qué hago? Sumo los tres momentos, M1, M2 y M3. Ya puedo calcular el momento total, que es X por la sumatoria de la fuerza en Y menos Y, la posición en Y, por la sumatoria de la fuerza en X. Ahora hago lo siguiente. Vamos a buscar la resultante de la fuerza. Ya tengo las tres fuerzas, ahora yo la voy a sumar. Y me da una resultante R. Ya sé que R es la sumatoria de la fuerza en X y la sumatoria de la fuerza en Y. Puedo calcular el momento. ¿Sí? Entonces, el momento resultante es igual al momento de la resultante de la fuerza. Sí, cuando yo tengo un conjunto de fuerzas y calculo el momento, eso va a ser igual a que yo saque la resultante de la fuerza y calcule el momento. Entonces esto es lo que se llama el teorema de Variñón. Aquí tengo el momento calculado. Si se pueden ver que es igual que el momento de toda la fuerza. Y entonces el teorema de Variñón me dice que el momento con respecto a un punto dado O, fíjense, con un punto dado O de la resultante de varias fuerzas es igual a la suma de los momentos de las distintas fuerzas con respecto al mismo punto. Esto fue sobre el siglo XVIII que se dio este teorema,
este teorema no fue tan fácil para deducirlo, ya que para eso no estaba el álgebra vectorial, no descubierta, pero no estaba desarrollada, por decirlo así. Entonces él tomó mucho tiempo para poder desarrollar este teorema. Y acuérdense que tampoco la mecánica no estaba tan desarrollada como la mecánica de Newton no estaba desarrollada. Entonces este teorema, entonces puedo decir que el teorema de Varignon me dice que si yo tengo un conjunto de fuerzas aplicado a un punto, esto genera un momento que va a ser igual a la resultante de todas las fuerzas generado aplicado en el mismo punto. Entonces es el teorema de Varignon. Ahora, ¿qué pasaría en el caso de las fuerzas, de las tres fuerzas que estamos viendo en diferentes puntos del sólido rígido? La fuerza 1 actúa en el punto A, la fuerza 2 en B y la fuerza 3 en C. Se hace una la siguiente pregunta: y una fuerza 4 en O, en el origen. Se hace uno la siguiente pregunta: ¿se aplica el teorema de Varignon? No se sabe, vamos a ver. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Varignon? Me dice el momento con respecto a un punto dado O de la resultante de varias fuerzas que actúan en el mismo punto. Fíjense, las cuatro fuerzas actúan en 4 puntos diferentes. Puedo calcular la resultante, que es la suma de todas las fuerzas, pero cada fuerza actúa en diferentes puntos. Y también me dice que la suma de los momentos de las distintas fuerzas con respecto al mismo punto O. Entonces, las fuerzas crearán momentos diferentes en puntos diferentes. Entonces, esto es lo que llaman el teorema de Varignon no se cumple. ¿Por qué? Porque las 4 fuerzas tienen que estar aplicadas en el mismo punto, no en puntos diferentes. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Tenemos que hacer lo siguiente: para cada fuerza calcular un momento. La fuerza 1 tiene un momento 1, la fuerza 2 tiene un momento 2, la fuerza 3 un momento 3 y la fuerza 4 tiene un momento 4 que es 0 porque se aplica en el origen. Entonces puedo calcular un momento resultante que es la suma de todos los momentos aplicados al cuerpo. En el teorema de Varignon es que buscaba la resultante y calculaba el momento. No, en este caso cada fuerza genera un momento y esos momentos se tienen que sumar. Entonces, la fuerza que actúa en diferentes puntos del sólido rígido resultará en un momento resultante, que es la suma de cada momento creado por cada fuerza. Entonces, si tengo, repito, 4 fuerzas, tengo 4 fuerzas en 4 puntos diferentes, puedo calcular el momento resultante. Tengo esta fuerza 1 aplicada en el punto A, calculo el momento. La fuerza 2 en el punto B, calculo el momento. La fuerza 6, pues la fuerza 3 en el punto C, calculo el momento. Y la fuerza 4 aplicada en el punto O sería momento 4. Entonces puedo calcular el momento resultante, que es la suma de todos los momentos. Aquí hay un ejemplo. Fíjense, tengo un plano, tengo 3 fuerzas aplicadas en 3 puntos diferentes, A, B y C. En el punto A tengo la fuerza 3, en el punto B tengo la fuerza 1 y en el punto C la fuerza 2. Calculo el momento para cada uno y me resulta que es menos 157, menos 1,57 Nm, que gira en sentido de la aguja del reloj, o sea, en un sentido negativo. Bien. Entonces vamos a ver en la suma de fuerzas en el plano, vamos a ver casos particulares, que es fuerza aplicada en el eje de rotación y suma de fuerzas paralelas. Ahora, ¿qué pasa si nosotros aplicamos una fuerza en el eje de rotación? Como en el caso de que estamos viendo, la fuerza 4 está aplicada en el eje de rotación. La fuerza 4
La fuerza 4 tiene las dos componentes, la horizontal y la vertical. Pero el vector posición del origen es 0. Entonces, por lo tanto, puedo decir que una fuerza aplicada en el punto por donde pase un eje de rotación no creará momento. Es decir, su momento es 0. Entonces, si yo tengo una fuerza que es aplicada en el eje de rotación o por donde pasa un eje de rotación, su momento es 0. Y también tengo el caso de que una fuerza F se aplica en un punto P, pero el vector posición de ese P tiene la misma dirección que la fuerza. Así, el ángulo de la fuerza es el mismo ángulo que el vector posición. Entonces, el momento también me da 0. Se puede demostrar que el momento de la fuerza aplicado en el punto P es 0. Si posee la misma dirección. No importa los sentidos, pero tienen que tener la misma dirección. Entonces puedo decir que una fuerza aplicada en un punto y la dirección de la fuerza y el vector posición son iguales, no creará momento, es decir, su momento es 0. Eso es muy importante a la hora de hacer cualquier cálculo, ¿sí? Para una reducción. Ahora, en el caso de fuerzas paralelas, a partir de ahora, de este momento, vamos a ver puro fuerzas paralelas. O todas van para arriba, o todas van para abajo, o todas van para la derecha, o todas van para la izquierda. Entonces vamos a considerar un sistema de fuerzas paralelas que tiene la misma dirección, que actúa sobre un cuerpo rígido. En este caso vamos a considerar solamente fuerzas verticales. Quiere decir que van para arriba o van para abajo. Entonces, como la componente X, la componente horizontal de la fuerza es 0, los momentos son muy fáciles de calcular. El momento sería la posición en X, la posición con respecto a la horizontal, por el valor de la fuerza. Así se va a calcular a partir de este momento, por decirlo desde este momento, el momento. ¿Sí? A no ser que se diga lo contrario, que puede ser también solamente la distancia de la vertical a la vertical por la componente horizontal. Pero igual, la suma de las fuerzas paralelas en un plano también tiene una resultante, que es la suma de las tres fuerzas. Y el momento resultante, hay un momento resultante que es la suma de todos los momentos. Fíjense cómo estoy calculando los momentos. El momento 1 es posición 1 en la horizontal por fuerza 1, momento 2, posición horizontal por la fuerza 2, y momento 3 por la fuerza horizontal, por la posición horizontal por la fuerza 3. Y el momento sería momento 1, momento 2 más momento 3. Puedo sumar los momentos. Otro concepto que vamos a ver ahora es, con la fuerza paralela, es la resultante R. La resultante R debe colocarse en un punto llamado centro de fuerzas paralelas. Es decir, yo tengo, en el sólido rígido, tengo las tres fuerzas paralelas, F1, F2 y F3, aplicadas en diferentes puntos. Calculo la resultante, pero esa resultante tiene que estar aplicada en algún punto. Y ese punto se llama centro de fuerza paralela. ¿Para qué? Para que cumpla el valor de la suma de los momentos. Es muy fácil. El momento sería la resultante por la posición del centro de la fuerza paralela, pero en la horizontal. Entonces ese no es el teorema Varignón. Entonces, para calcular el centro de fuerza lo despejamos de la fórmula del momento y puedo calcular ya el centro de fuerza, que sería el momento resultante entre la sumatoria de la fuerza. Fíjense bien, esta fórmula la vamos a utilizar mucho en estática para el cálculo de centro de masa. Esta fórmula. Entonces ya más o menos ya saben una idea. En vez de llamarse centro de fuerza, se va a llamar centro de gravedad, que es el punto donde se aplica el peso. Entonces repito, el peso se aplica en un punto
El peso se aplica en un punto llamado centro de gravedad. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense, aquí actúan tres fuerzas paralelas, todas hacia arriba, y me piden hacia dónde va a girar. Determine el resultante de la fuerza, momento resultante y centro de fuerza. Tengo las tres fuerzas, todas hacia arriba, fácil de sumar, me da 50 newton. Calculo los momentos resultantes, fíjense cómo los calculo, muy fácil también, posición horizontal por la fuerza, lo sumo y me da menos 50 newton. Quiere decir que el momento, el sentido de giro es negativo. Si va a girar en sentido de las agujas del reloj, pero esa resultante tiene que aplicarse en un sitio para que dé el mismo momento. Calculo el centro de fuerza y me da menos 1 metro, quiere decir que 1 metro a la izquierda del eje. Entonces yo puedo decir, el sistema de las tres fuerzas es equivalente a una resultante de 50 newton aplicada en la posición x igual a menos 1. Si yo tengo las tres fuerzas, aplicadas en el cuerpo rígido, yo puedo hacer una sola fuerza equivalente aplicada a 1 metro a la izquierda del centro de rotación. Bien, entonces para la otra clase sería, vamos a ver las reacciones, apoyos y reacciones en un sistema. Entonces repito, lo importante de este tema es que las fuerzas paralelas se suman, da una resultante, y las fuerzas paralelas tienen un momento que se calcula multiplicando la distancia horizontal con respecto al eje, y hay un momento resultante que es la suma de cada momento.